Hola amigos, ¿qué tal? Les presento a Yamovi. Yamovi es un programa gratuito que tiene una interfaz muy moderna, muy intuitiva. Yo creo que con muchas ventajas sobre el SPSS porque trabaja además con una funcionalidad que tiene que ver eh, con R. R es un lenguaje universal que utilizan los matemáticos, los estadísticos, prácticamente se ha convertido en el lenguaje para realizar ciencia, particularmente en el campo de las ciencias sociales, conviene muchísimo a quienes nos dedicamos a trabajar con aplicaciones matemáticas y cuestiones de estadísticas avanzadas, pues este programa nos puede llevar desde lo más básico a funciones extremadamente complejas y avanzadas. Me gusta mucho este programa porque además es fácil de instalarlo, se puede trabajar en la nube, existe una comunidad, un soporte estupendos y sobre todo desde mi perspectiva personal, desde mi filosofía, que está abierto, eh, es ciencia abierta, es decir, es un código totalmente abierto, lo que tiene una transparencia genial. Entonces vamos a hablar de este programa y no quiero hacer más apología de él sin presentarles y sin trabajar. Voy a hacer un ejercicio muy sencillo con estadísticos descriptivos que espero que les guste. Bueno, cuando ustedes abran el programa van a ver eh, que tenemos algunas ventanas, son estas que están en la parte superior izquierda, variables, datos, análisis y editar. ¿No es cierto? Bueno, con ellas vamos. Empecemos con variables. Acá tenemos todas las variables que están a nuestra disposición. Sí, nosotros vamos a ir directamente a trabajar con ellas ya acá en la base de datos, una base muy parecida a Excel, así que se les va a hacer bastante sencillo trabajar. Con doble clic ustedes le pueden llamar a la variable como ustedes gusten. Yo le voy a poner a la primera siempre ID. No me gusta la primera columna que viene acá porque es un enumerador y es un marcador que va cambiando a medida que ustedes van eliminando algunos casos, algunas filas. Este ID, en este caso, va a tener un tipo de medida que también viene con el nombre ID. Ok, esto no trae en otros programas, me gusta mucho. Voy a trabajar con 10 casos, fíjense, les voy a poner nombres. Claro, coinciden un poco y 10. ¿A qué me refería esto? Mire, si ustedes tuviesen que eliminar por una limpieza de datos a esta fila, fíjense lo que ocurre, que ahora la fila 5 es el ID 10. Entonces, para evitar ese problema, desde luego, es mejor tener su propio ID y con eso ganan muchísimo. Bien, vamos a ver variables que suelen estar siempre a la vista. Vamos a poner género, ¿ok? En género vamos a trabajar con masculino, femenino, uno masculino, dos femenino. No vamos a trabajar con no binarios, es una muestra muy pequeñita con la que quiero presentarles estadísticos descriptivos, ¿sí? Entonces, al uno, miren que acá sale ya por defecto género en niveles, ustedes ya le van a poner directamente el nombre de la categoría, ¿sí? Masculino, y el 2 le vamos a poner femenino. Ok, fíjense cómo inmediatamente ya cambió acá el nombre y el detalle. Si ustedes gustan, sí, digamos, pueden poner alguna descripción si es necesaria poner acá, ¿sí? Esa es otra ventaja del programa. Pongamos de otra que se llame edad, ¿ok? La edad eh, podría estar agrupada, en ese caso le llamaríamos una variable ordinal. Vamos en orden, vamos a ponerle antes para trabajar con una variable que es mucho más cómoda para ilustrar las ideas, grado académico, ¿ok? Y esta sería una ordinal, ¿no? Entonces, en la ordinal, si ustedes gustan, le pueden añadir por su propia cuenta, le pueden poner uno. Fíjense, esta es otra manera. Sí, ahora, al uno, si gustan, le pueden llamar con otro nombre. Mientras le usen el uno, ¿sí? Vamos a poner tres que tienen educación básica, dos que tienen educación de bachillerato. Bueno, pongamos de cuatro con educación de bachillerato para completar y tres con educación superior. Entonces, asimismo, le podemos poner aquí, ¿sí? Educación básica. Miren cómo se ubica el número que se va a utilizar detrás de esta categoría, o sea, el número que representa esta categoría. El 2 sería bachillerato,
o secundaria, y el 3 vamos a llamarle universitario o superior. Ok, bien, ya tengo mis dos variables, vamos con una variable ahora. Una variable, no me voy a meter tanto con edad, más bien pensaba que sería mucho más útil poner em, rendimiento académico. ¿Qué les parece? Vamos a poner un rendimiento. Vamos a una ponderación sobre 100. ¿Qué les parece? Vamos a una ponderación. Ahora esta va a ser continua. Entonces, como es continua y quiero igual que esté con decimales, sí, me aseguro de marcar aquí decimales. ¿Ok? Bien, para que se note toda la variable. Hagamos una ponderación sobre 10 puntos, ¿sí? Entonces, empiezo con esta. Mucho ojo aquí. Los decimales se separan con puntos. Vamos con este grupo de acá. Miren que estos datos son datos inventados, no son datos que yo disponga de una base. Ahora mismo los estoy creando como quien les voy ilustrando un poco de cómo funciona el programa. ¿Sí? Ok, tengo mis tres variables, una de género, una de grado académico y una de rendimiento académico. ¿Ok? Tengo los tipos de variables. Los tipos de variables, estas dos variables son categóricas, es decir, son variables que no tienen propiedades cuantificables propiamente dichas. Algunos filósofos, de hecho, le denominan como semicantidades, y estas propiamente son las cantidades. No, no vamos a hablar de la división que puede haber entre escala y razón, porque no viene a cuento y no necesitamos para los propósitos y para el trabajo que generalmente realizamos. Entonces, tenemos ahí los tres tipos de variables. Ahora vamos a hablar de un tipo de variable agregada. Si quiero mostrarles una variable que se considera agregada. Bien, vamos a trabajar con una variable agregada que le vamos a denominar peso y talla, ¿sí? Pensemos en estos valores. Yo me los estoy inventando, ¿sí? Este va a ser peso en kilogramos y esta va a ser talla en metros, ¿no? Entonces, peso y talla. Pero peso también es una variable continua, ¿no es cierto? Necesitamos dos. ¿Por qué hablo de esto? Porque es una cuestión importante conocer que existen variables agregadas. En psicometría, en educación, en sociología, en economía, también existen, así como en la bioestadística, en este caso, ustedes consideran al peso y talla, es una medida antropométrica, entonces es una medida que no necesariamente se obtiene de una sola variable y no interesa al médico, al investigador en este campo, conocer por separado el peso, la talla. No, no puede saber exactamente qué es, si es o no es saludable una persona solo con saber su peso y su talla. Tiene necesariamente que buscar una ponderación mucho más universal, que en este caso viene a ser la variable eh, índice de masa corporal, el IMC. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora me voy a posar en esta parte y voy a calcular el índice de masa corporal para tener mi variable agregada. Y a esta le voy a llamar IMC. Muy bien, ¿cuál es la fórmula para obtener el índice de masa corporal? El, el- la fórmula es peso, aquí tengo, muy bien, peso sobre talla, ¿no es cierto? Talla elevada al cuadrado. Muy bien, ahora sí ya tengo mis datos, en este caso en la parte inferior. ¿Sí ven? ¿Cómo retiro esta pantalla para que no me estorbe? Acá. Hablábamos de estadísticos descriptivos, ¿no es cierto? ¿Por qué hablar de descriptivos? Bien, pues porque los descriptivos es la presentación de la información resumida
y que no necesariamente intenta probar una hipótesis, lo que intenta es más bien dar a conocer datos generales. Es importantísima todos los días, es posible que a todo momento estemos buscando estimaciones de estadísticos o estadígrafos descriptivos. Y la verdad es que viene muy bien a cuento lo que estamos haciendo porque nos va a dar una idea de qué es lo descriptivo, y en un video futuro empezaremos a trabajar estadística inferencial, que desde luego tiene más reglas y es mucho más amplia. Sin embargo, la estadística descriptiva es la más útil y hay que saberla utilizar, es decir, hay que reconocer algunos tips que les voy a recomendar ahora mismo. Entonces, para ya presentar los datos, digamos que esta es toda mi información, ya no necesito más, voy a eliminar esta fila que no me dice nada, y creo que acá también, bueno, igual no están activos estos campos. Si lo ven, ninguno de estos está activo. Una cosa que me gusta mucho del Jamovi, mire, fíjense ustedes, eh, es que se puede ir alimentando en cualquier momento los datos. Esto no hace el SPSS, pero sí lo hace el Jamovi. En el Jamovi no necesitamos una sintaxis permanente para ir generando, actualizando nuestros datos. Acá basta con tener la información generada por una ocasión y luego podemos ir alimentando los datos. ¿A qué me refiero? Fíjense el IMC, ¿no es cierto? Digamos que tengo el undécimo caso, ¿no es cierto? Y esta persona pesa 73 kilos y mide 1,55. Inmediatamente me calcula este dato. No debo volver a generar un cálculo con una sintaxis, ni mucho menos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso era solamente para ilustrar esta idea de que permanentemente puedo estar alimentando datos. Y esto ocurre a veces cuando queremos ir monitoreando la aplicación de una encuesta, por ejemplo. Si estamos trabajando con muchas encuestas y queremos ir viendo el comportamiento desde un principio, pues ya podemos ir generando en esta propia base de datos y vamos a ver qué nos arroja de resultados. Veamos en los resultados, que ahora lo tenemos en blanco. Entonces nos vamos a analizar exploración. Miren, aquí están las estadísticas descriptivas. Repito, de datos nos hemos pasado a análisis y aquí nos vamos a exploración y vamos a seleccionar la opción descriptivas. Voy a subir un poco más para que se pueda ver fácilmente, ¿no es cierto? Exploración, descriptivas. Muy bien, he llegado al campo de descriptivas. Aquí es una cosa que siempre me preguntan, bueno, ¿y qué hago con las variables nominales? Esta es una variable nominal. No me sirve de nada estos valores, en este caso, de género, a no ser que le haya convertido en una variable dummy, que es otra cuestión, ¿no? Tampoco me sirve la mediana, la desviación estándar, no me informa mucho si mi variable es puramente categórica. Yo podría bien quitar todos estos de aquí porque no me están ofreciendo información útil y me voy a quedar con una simple cuestión que se llama tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es universalmente conocida y aquí ya la pueden ver ustedes. 5 casos de masculinos, 5 de femeninos, 50%, 50%. El porcentaje acumulado es la suma de cada uno de los porcentajes de forma ordenada, ¿no? Que tampoco en las variables nominales aporta mucho, porque fundamentalmente tienen que ver con las variables ordinales. Bien, ¿qué más? Pues ya, creo que con esto y un gráfico, podríamos buscar un gráfico de barras, ¿no es cierto? Acá tengo un gráfico de barras, creo que con esto tenemos más que suficiente para presentar nuestros resultados. Cuando hacemos un artículo científico, presentamos datos, se sugiere, claro, que se ilustren variables que sean sumamente de importancia, pues, generalmente las variables dependientes, y estas variables que suelen ser informativas basta con mencionarlas en una tabla. Y a veces, como sugiere el APA, no más de 3 datos no merecen tabla. Podría decirse en el texto, ¿no? Muy bien. Paso a la siguiente variable. Nuevamente me voy a exploración, descriptivas. Quiero otro dato. Sí, ahora sí tengo el grado académico. Miren, esta es otra variable que vamos a tratar. En este caso, sí tenemos una distribución entre 1 a 3. 1 significaba educación básica y 3 educación superior, ¿no es cierto? Ok, si yo quiero ver en términos, ahora sí es posible tratar a mis datos con una medida de tendencia central, o también puedo trabajar con una tabla de frecuencias. Claro, es mucho más digerible pensar que se trata de una tabla de frecuencias, pero por principios estadísticos sabemos también que si hay un buen comportamiento, podríamos medir la tendencia central, ¿no es cierto? Aquí es evidente, la mayoría ha terminado la educación de bachillerato y de pronto vemos un detalle que aquí viene
de una manera muy interesante. La simetría y la kurtosis son dos datos que nos informan muchísimo. Mientras más próximos a cero esté la simetría y la kurtosis, pues es mejor. En este caso, vemos que la simetría prácticamente es una simetría de cero, y la kurtosis es de menos 1,39. Al parecer, hay en nuestra campana gaussiana, digamos, habría un comportamiento curtótico, ¿no? ¿Cómo puedo explorar un poco más del comportamiento de esta variable que es una variable ordinal? ¿Por qué la estoy tratando y por qué no me quedo ya simplemente con esta tabla? Porque las variables ordinales, recuerden ustedes que al tener un buen comportamiento podemos tratarlas como si fueran variables continuas, es decir, podemos obtener más información que simplemente la categoría, que el porcentaje de la categoría. Bueno, veamos qué cosas pueden ver acá. No voy a hablar todavía de normalidad, ahora les voy a hablar más bien de una gráfica que también me puede ayudar a ordenar un poco los datos. Claro, aquí está mi gráfica que se llama Q y Q. Entonces, esta gráfica se supone que mientras es normal, tiene que alinearse perfectamente a esta referencia, sí, a esta línea perpendicular, pero en este caso no tiene tanta alineación. Entonces, para saber si me conviene o no me conviene hablar de una media o de una mediana, en este caso, podría también considerar la prueba de Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk me está sugiriendo, ¿sí? Con un p-valor menor a 0,05, aquí es la primera vez que posiblemente muchos van a escuchar esta palabra, el p de Shapiro-Wilk, este de aquí, ¿cierto? El p de Shapiro-Wilk, si es, ¿sí? Mayor, ¿sí? O igual a 0,05, podemos mencionar que se trata de una variable con distribución normal, es decir, es la hipótesis de las igualdades, es igual a la distribución normal. En este caso, como vemos que es menor a 0,05, ¿sí? Nosotros decimos que no es normal. Por lo tanto, es preferible tratarla como una variable puramente categórica, y de pronto, si queremos hacer mención a una medida de tendencia central, pues tendríamos que quedarnos con la mediana, ¿no es cierto? Cosa curiosa, igual queda media y mediana con el mismo valor. Ok, vamos a continuar. Vamos a quitar toda esta información, correcto, y avancemos. Ok, ¿qué presentaría? Bueno, al final he dicho muchas cosas, pero no les he sugerido qué presentar. Si deseo, puedo quedarme igual con un gráfico de barras que me va a informar mucho, sí, que podría ser este, o también podría tomar un diagrama de caja. En el diagrama de caja, igual me va a estar informando algo interesante que va a ser el punto número 2, ¿no es cierto? Que el punto 2, ahí se ubica la mediana. Y es muy interesante porque me está diciendo, bueno, mis datos están bastante bien organizados. Claro, en una muestra pequeña también es muy difícil probar distribución normal, pero es una caja muy bonita, una caja bastante proporcionada, que justo en su parte intermedia se ubica la mediana. Desde luego, estos datos están posiblemente muy sesgados porque yo me los fui inventando imaginándome un escenario, pero realmente obtener una caja así es deseable, ¿no? Para un buen comportamiento de nuestra matriz. Bien, sigamos. Entonces, si desean, pueden presentar o esta o la otra y no pasa nada. Cualquiera de las dos está bien, es perfecta, no habría discusión de que no podría aplicar esta. Es perfectamente asimilable que presenten una de las dos. Lo que estaría mal en este caso es hablar de una media y una desviación estándar porque no tenemos datos que se comporten del todo bien, ¿no? Ok, avancemos. Vamos con otra variable. Tenemos asimismo analizar, explorar. Vamos con la siguiente. ¿Qué otra medida tenemos? Rendimiento académico. Veamos qué pasa con rendimiento. El rendimiento académico ya es una variable continua, de hecho tenía decimales. Ok, cuando ya vengo con una variable que es continua, acá inmediatamente voy a la prueba. ¿Cuál es la prueba? Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk me va a decir, ¿es o no es normal? Y en este caso, como ya les había indicado anteriormente, si es mayor a 0,05, pues en este caso sí se cumple el supuesto de normalidad. Es decir, los datos son normales, por lo tanto tengo que utilizar ya no eh, necesariamente la mediana, sino en este caso me informa mucho más la media aritmética o promedio que está aquí, ¿sí? Esta es
en este caso, la medida, el estadígrafo adecuado para presentar mi información descriptiva. Ok, no sé si me siguen hasta aquí. Eh, pues nada, van viendo ustedes la información, luego les voy a hacer agregar un caso para que vean cómo automáticamente esto va cambiando. Ok, si luego quisieran, antes me interesaba un poco ver qué problema podría haber, si asimetría o curtosis, ¿no? Fíjense, en este caso, mi asimetría es muy baja. Si la curtosis, aunque es de 1.13, claro, esto tiene que ver mucho con el tamaño de la muestra, sí, pero la asimetría ya me da una información muy interesante porque parece que no hay sesgo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, les quito información que no tengamos mucho interés. Ahora ya la prueba de Shapiro-Wilk es mandatoria totalmente para este caso. Veamos las gráficas Q y Q, como les decía antes, ¿no? Informa mucho. Fíjense, en este caso ya no existen esas tres grandes líneas. Aquí un poquito se apegan más a esta línea, ¿sí? A pesar de que es deseable que estén justo cerca de la mitad y si es posible alineadas perfectamente con ella, en este caso, claro, me está informando la posición de cada uno de los 10 casos, ¿no? Shapiro-Wilk sigue siendo la prueba más importante. ¿Qué datos presento? Bueno, si quiero escribir en mi texto, bastaría con decir el rendimiento de los participantes es de 8.61 con una desviación estándar de 1.04, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo gráfico? ¿Qué gráfico? Si tuviese que graficar esto, aquí tengo algunas opciones. A algunos les gusta el histograma. A mí también me parece agradable, pero no, en pocos datos no se ve tan bien. De pronto, también podría ser que puedo graficar con densidad. La densidad, de hecho, tiene un cierto parecido a la campana gaussiana. Me gusta, ¿sí? Otros optarán por poner el diagrama de cajas. Sí, voy a hacer todas las opciones. Fíjense acá, la mediana está mucho más abajo de la caja y tengo datos arriba y abajo. Aquí un detalle que me olvidaba comentarles antes para quienes no conocen mucho esta gráfica. ¿Qué contiene esta caja? ¿Por qué se habla de cajas? La caja contiene exactamente al 50% de la información, ¿sí? Y justo la caja suele estar dividida por esta que es prácticamente el valor que es la media, ¿no es cierto? Claro, cuando yo presento esto, si decido presentar una caja, perdón, no es una media, esta es una mediana, ¿sí? Cuando yo presento una caja, no me interesa, obviamente, la caja en sí misma si estoy trabajando con una distribución normal. Me interesa la caja porque tiene un dato mucho más interesante que se llama media. Fíjense ustedes, la media aquí me puede dar el propio programa. Doy clic en la parte de acá y tengo a mi media. Miren, en este momento voy a hacer justamente a señalarle. Esta es mi media, ¿sí? Entonces, si presento esta gráfica, es la media, ¿sí? Ok, ¿y qué son esas partes de estas dos líneas, la inferior y la superior? Esas dos líneas, inferior y superior, prácticamente me están indicando está aquí, esta línea y esta que está acá son líneas que me indican cada uno el 25% de los datos. Por lo tanto, aquí está contenido el 50%. Puedo saber exactamente el comportamiento de lo deseado, que es al menos la mitad de los casos, ¿no? Entonces, informa mucho. A mí es una de mis gráficas favoritas, la caja y bigotes, que es como se le llama. Ok, bien, vamos a continuar. Borremos todo esto. Bien. ¿Qué informo entonces? Ah, puedo tener esta opción. ¿Qué otra opción puedo tener? A ver, algunos les gusta mezclar ahí mismo, le pueden poner esta de aquí que se llama, es un diagrama de violín. Yo no participo, me parece que es demasiada información. Prefiero un violín con la media, porque me informa bastante y además aquí me indica un poco la densidad, es decir, dónde se agrupa la mayoría de datos, que estaría aquí inflado entre la parte del 7.5 casi llegando a 9, ¿no? Y una cosa que se puede hacer aquí en Jamovi, que es una maravilla, es esta de acá, de ponerle los datos. Si ven, cada uno de los 10 casos, dónde se ubica y por qué se grafica así. A mí me gusta esta es una de las gráficas más interesantes. Luego, cuando se hace comparaciones, hay un diagrama de barras de error, que es algo que también tiene el programa y que en la parte descriptiva
no lo trae, entonces no viene a cuento, ¿no? Bueno, en todo caso, este es un tema de gustos y siempre que doy talleres, doy cursos en maestrías, suele pasar que me preguntan, bueno, ¿y con qué grafico la media? Porque está bastante claro que para los datos ordinales y para los datos categóricos existen algunas opciones bastante sencillas, porque se trata de presentar categorías y, claro, puedo presentarles en diagramas de barras o de sectores, que algunos le llaman pasteles, quesos, no sé, en fin, pero esta gráfica que es mucho más poderoso, el diagrama de caja y bigotes. Bueno, en la media es muy versátil, la media tiene nos da mucha más libertad, por eso les decía que podrían presentar el histograma, podrían presentarse un diagrama de densidad, podrían presentar una caja de violín, podrían presentar eh, ahí todo lo que ustedes gusten. Tiene muchas posibilidades de graficar, ¿sí? Es más, podrían hacer esto que acabo yo de presentar en este momento y elegir alguno de los dos, ¿ok? Bien, hasta aquí tenemos toda nuestra información, muy interesante. Ahora nos vamos a tomar una última. Veamos cómo nos salió esa variable de índice de masa corporal. Chequemos. El peso y la talla, claro, podríamos describir, pero a un profesional de la salud no le interesa, como les decía, bueno, cuál es el promedio del peso y cuál es el promedio de la talla, no dice mucho. Esta variable es mucho más poderosa, que se llama índice de masa corporal, que es la que le calculamos anteriormente. Bien, que primero Shapiro-Wilk, ya es que sé que es una variable. Ah, muy bien, miren, es una muy normal, súper normal. ¿Por qué? Porque además está cerca de uno, es decir, mejor que esto no vamos a conseguir. Chequemos la gráfica Q y Q. Ah, miren, qué maravilla, sí, esto ya está mucho más cercano incluso a la línea, por eso estaba cerca de uno, es muy bonita esta gráfica, pero esta gráfica no es algo que presentamos, no es algo, a no ser que tengamos el interés de discutir por qué la población no se está comportando normalmente, o el curso, o los pacientes, o lo que fuese que estamos investigando. Yo lo que advierto más bien aquí es que existe plenamente una distribución que nos permite hacer muchos ejercicios y muchas eh, modelos incluso, ¿sí? Claro, es una muestra muy pequeña, no sirve desde luego para hacer estadística inferencial, pero es muy indicativa de un buen comportamiento. Ok, no presentamos, normalmente, claro, se dice, verificó el supuesto de normalidad y para de contar ahí no decimos más. Aquí, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué verificamos normalidad? Bueno, cuando estamos haciendo esto, porque nos interesa saber con qué quedaría bien el dibujo, qué sería bueno decir en mi discurso. ¿Hablaré de la mediana o hablaré de la media? ¿Sí? Claro, un investigador poco experimentado puede optar por la opción equivocada o puede hablar de las dos innecesariamente y redundando a veces en información. Entonces, ya que es una numérica, ya ni siquiera nos sirve en este caso la mediana. Basta con hablar de la media, ¿sí ven? ¿Ok? En cambio, acá, vamos a ver, a corregir datos, está también normal. Ah, normal, muy bien, entonces ya no me interesa la mediana, ¿sí? En cambio, en esta de acá, si quería presentar, porque les daba la libertad de usar porcentajes o medida de tendencia central, en esta no podría hablar de la media, porque no hay comportamiento normal, entonces me quedo únicamente con la mediana. Y de hecho, ni la desviación estándar podría aumentarse aquí, no me sirve de mucho. Algunos suelen utilizar el rango intercuartil, que está aquí como RIC, ¿no? Y el rango intercuartil, pues también me informa qué tan distante está la mediana con respecto a su primer cuartil y al tercer cuartil. Eso es toda la información que podríamos presentar. Ok, bueno, hemos ido diciendo algunas cosas y al IMC le hemos dejado sin ilustrar. Vamos a ver qué nos queda mejor. Asimismo, podemos igual probar todas las opciones y luego barras no le pondría porque no tiene sentido, ¿no? No, esa viene sobre todo para variables categóricas, ¿sí? Bueno, aquí tienen la gráfica, cuál de ellas les gusta a ustedes más. A mí siempre me gusta las opciones de violín o estas de acá de caja, son las más, a mi parecer, digamos, más estéticas, ¿sí? O me quedo con violín o me quedo con em, cajas. Voy a quedarme ahora con el diagrama de cajas nada más, ¿sí? Le voy a quitar el violín, ¿sí?
Y es más, los datos también creo que no es necesario. Sí, ya tenemos ahí esta información. Ok, hemos visto cómo funciona el Yamobi y estoy contento con este programa. Espero hacer algunos videos para compartirles y que me vayan contando ustedes también cómo les va con este programa. En Latinoamérica es fundamental, es importante que empecemos a manejar una filosofía o más bien adoptemos programas de código abierto, como es el Jamovi, eh, sobre todo porque nos va a dar mucha transparencia, ya no trabajamos con cajas negras, que son muchos programas que son pagados, ¿sí? Nosotros con Jamovi tenemos prácticamente ciencia abierta y colaboramos, ¿no? Es decir, contribuimos al conocimiento, a la libertad del conocimiento, ¿sí? Y sobre todo para que sea reproducible en la investigación, es decir, todos que podamos tener acceso, ¿sí? No hay inversión suficiente en muchas universidades y a veces nos piden utilizar programas que son totalmente pagados. Claro, eso eh, es una contradicción. En este caso, digamos, tendríamos la oportunidad de trabajar con un programa poderoso. No es el único, de hecho existen otros que me gustan a mí mucho, el caso, por ejemplo, de JASP, el caso de PSPP, o sea, son programas muy buenos, pero que no son con licencias pagadas. ¿Ok? ¿Qué más les cuento antes de cerrar este video? Que quería regresar acá datos y ver cómo se actualizan. Voy a poner el undécimo, ¿sí? Caso, vamos a poner que sea una mujer, ¿sí? Que tenga estudios superiores, ¿sí? Que en el rendimiento tenga 9,7, que en su peso tenga 65 kilos, su talla sea de 1,7, ¿sí? Y ya tengo los datos. Fíjense aquí, no solo se creó el IMC, sino que vamos a tener acá este dato que se actualizó. Miren que automáticamente se actualizó acá mi información, ¿sí? De la media de 23,9. Entonces, esta es una gran ventaja, ¿sí? Si ustedes le quitan este valor, vamos a borrarle. Si ven que la media baja a 24, pero si le añadimos, la media es de 23,9. Algo fenomenal que ocurre acá. O sea, cargo la información, le voy alimentando y automáticamente todos mis resultados, estos de acá que yo los puedo planificar, si es más, si soy director de tesis, por ejemplo, puedo pedirle al estudiante que dirija una tesis de maestría o de doctorado o de pregrado, le puedo pedir pocos datos y empezar con él a trabajar para que se vaya enterando, ¿sí? Y puedo hacer todos estos ejercicios y en la parte izquierda, que es acá en la cuestión de la ventana de datos, él puede ir alimentando de más información. Entonces él va a terminar y va a estar monitoreando permanentemente su información. Y eso es muy bueno porque además le va a ir permitiendo evaluar tendencias y comportamientos de la información según va subiendo, según va levantando datos de campo. Muy bien, pues nada más que agradecerles por acompañarme en esta ocasión y desearles que tengan una feliz jornada en lo que estén haciendo y nos vemos muy pronto.